este empleado del Sistema de Justicia de Puerto Rico al Pleno del Tribunal Supremo porque no solamente lo insultaron, se está discriminando contra él por haber hecho una pregunta totalmente válida en un seminario que el Sistema de Justicia de Puerto Rico está dirigiendo precisamente a los empleados del sistema. Él como empleado del sistema, porque es oficial jurídico 2, está tomando el seminario. Y hace una serie de preguntas en esa dirección que yo las voy a describir a continuación, dándole lectura a lo que él le escribe al Pleno del Supremo, para que ustedes vean cuando realmente cualquier bandera que se pueda ver en contra de los que promueven la ideología de género, el nivel de intolerancia, el nivel de que si no piensas igual, hay que maltratarte, hay que pintarte de la pared. Ni siquiera hay la tolerancia para considerar una pregunta perfectamente válida en línea con lo que se está enseñando en este seminario. Y yo creo que el público va a ver el carácter de quien dirige el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Me refiero a Maite Oronoz. ¿Ok? Este documento que yo voy a leer, quien lo escribe no lo hizo llegar a Nueva Vida 97.7, ni me lo hizo llegar a mí. Ni siquiera conozco personalmente a esta persona, ni siquiera. O sea que este documento que yo le voy a dar lectura, que quede claro en el récord, esta persona no me lo envía, ni a mí ni a ningún empleado de Nueva Vida. De hecho, es un documento de interés público, ya que denuncia el discrimen y el hostigamiento, ¿verdad?, de una alta figura de poder en contra de un funcionario de menor jerarquía que es él. Además, el documento se convierte virtualmente en un documento público porque se somete a la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico, ¿verdad? Y eso pues también lo dejo meridianamente claro en esta hora de la mañana. Le doy lectura y ustedes sean los jueces, porque este caballero, a quien me quito el sombrero por su valentía en el acto que está haciendo, lo quiere hacer bien, quiere recibir lo que se le está enseñando y las preguntas que hace van en la dirección de, ¿verdad?, aportar y a la vez recibir en la respuesta la data que el recurso que el tribunal está utilizando encontrase necesario darle a él por la pregunta para que conceptos queden perfectamente claros, ¿no? En todo taller se puede hacer preguntas. Exactamente. En todo lugar, o si no le quieres llamar taller, no sé cómo ellos le llamaron, en todo lugar donde te están enseñando algo nuevo o algo que quieren que tú implementes, es válido hacer preguntas, sea la que sea. Sea la que sea. Así es. ¿Verdad? Le doy lectura a este documento. Está enviado en este momento, este documento, por el señor Ramón Solís Figueroa al Pleno del Tribunal Supremo. Ramón E. Solís Figueroa es oficial jurídico 2 en el Tribunal de Apelaciones. Él dirige esta comunicación a los honorables jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y dice de la siguiente manera: respetuosamente acudo ante su consideración debido a que recientemente he sido objeto de una persecución abierta y hostigamiento laboral por parte de la juez presidente honorable Maite Oronoz Rodríguez, unos empleados de la Academia Judicial y algún contratista, host, que maneja la transmisión de los webinars. Recurro a su auxilio para que tal conducta sea investigada, discutida, censurada, sancionada y produzca alguna expresión institucional para evitar que esa práctica discriminatoria y atropellante se repita. Me preocupa el hecho de que la jueza presidente esté implementando nuevas políticas públicas que no están escritas ni aprobadas por el tribunal en pleno.
Ante la crisis económica de la isla, se requiere un sabio y mesurado uso de fondos públicos para contratar personal y recursos y producir eventos, seminarios, congresos y materiales afines a la responsabilidad constitucional de la rama judicial y no al interés de adelantar una ideología personal. A continuación expongo los hechos que motivan esta comunicación y que comenzaron el viernes 4 de junio. Ese viernes, mientras laboraba en mi oficina, tomé ambos webinars del Congreso Judicial, Justicia con Perspectiva de Género, de la teoría a la práctica, de 10 de la mañana y 2 de la tarde. En ambos participé con varias preguntas afines al tema y ambos recursos se mostraron atentos y responsivos y contestaron virtualmente la totalidad de mis preguntas, salvo una. Particularmente durante el webinar de la tarde, el de 2 a 4, acceso a la justicia para las comunidades LGBTQ+, luego que el recurso contestara mis primeras 2 preguntas y luego de yo compartir mi tercera pregunta, esta sorpresivamente se borró. Pensé que se trataba de un error del sistema, compartí la pregunta nuevamente. Una vez más, se borró la pregunta. Se eliminó en 3 ocasiones. Noté que aparecía deleted by host y el host era un tal Luis Martínez. Ese individuo no aparece en el directorio como empleado de la academia. Nunca entendí por qué mi pregunta fue borrada en 3 ocasiones. La pregunta versaba sobre los transespecies o transhumanos y cómo atenderlos de llegar a nuestras cortes, incluso hablando otros idiomas no tradicionales. Nótese que el seminario era sobre el acceso a la justicia de los LGBTQ+, y se habló ampliamente sobre los distintos tipos de géneros, sus clasificaciones y cómo tratarlos en las salas judiciales, incluso cómo referirse a los cisgéneros, no binarios, ellos, ellas, elles, esos, etc. Los transespecies figuran dentro de ese amplio espectro de géneros. Seguidamente, una tal Adriana Alonso comentó en el chat de preguntas del webinar, hasta entonces público: todos los participantes vemos las expresiones posteadas por todos, que mi pregunta era una falta de respeto. Tampoco entendí por qué una pregunta sobre transespecies en un webinar sobre los transgéneros podría ser una falta de respeto, pues precisamente los transespecies se identifican como parte del espectro de transgéneros. Me parece que no solo se me privó como funcionario de la rama judicial de participar legítimamente y en igualdad de condiciones en un webinar para todo el personal y hacer una pregunta seria, sino que se le privó al recurso de la UCLA de contestar mi pregunta y se le privó al grupo de enriquecer su conocimiento sobre la discusión del flamante asunto. Más sorprendente aún, la jueza presidenta también reaccionó a mi pregunta y comentó específicamente lo siguiente en el chat de preguntas. Su pregunta no solo fue una falta de respeto a las personas transgéneros, pero más aún denota ignorancia sobre el tema. Para la juez presidente, la pregunta de este distinguido empleado de la rama judicial, para ella es un insulto e ignorancia. A mí me parece que la que muestra ignorancia es ella, porque el asunto de las transespecies, del transhumanismo, está altamente documentado. No respeto a nadie, pero para ella sí lo fue. Así que para ella,
fue algo de insulto y algo que denota de este oficial, según ella, ignorancia. Impresionante, ¿no? Continúo con la lectura. Nuevamente no entendí por qué tal reacción a una pregunta seria, válida y genuinamente relacionada con el tema en discusión, y que además se hizo en un tono respetuoso. Asimismo, considero que la más alta figura de la rama judicial no solo me privó como funcionario de hacer una pregunta válida, sino que privó al recurso de la UCLA de contestar mi pregunta y privó al grupo de enriquecerse en su conocimiento en torno a la discusión del asunto. Ok. Igualmente sorprendente me resultó que la jueza presidenta tuviera la disposición de tiempo para leer y aparentemente ordenar que se borrara mi pregunta, así como de pretender desautorizar mi participación en la sesión de preguntas del webinar. Más aún, el que la más alta figura judicial, la cual vigorosamente promueve el respeto a la diversidad y dignidad de todos los seres humanos, calificara mi pregunta de irrespetuosa e ignorante, resulta al menos hiriente al sentido común justiciero que todos los funcionarios judiciales debemos honrar. Primero, la pregunta estaba más que relacionada con el tema, como ya indiqué. Los transespecies figuran en el espectro de transgéneros y el webinar precisamente era sobre los transgéneros. Segundo, la pregunta se basa en casos actuales surgidos en Europa y los Estados Unidos de América, los cuales muy fácilmente pudieran ocurrir en la isla. Adjunto varios enlaces sobre el tema. Tercero, como parte de mis actividades personales, llevo más de 15 años estudiando el tema, por lo que mi pregunta no emerge de la ignorancia del tema, sino de un acercamiento fundamentado, jurídico, científico e intelectual a la materia en controversia. Cuarto, establecida la estrecha correlación de mi pregunta con el tema del webinar, ¿cómo puede la misma constituir una falta de respeto? Quinto, en el chat de preguntas del webinar se permitió que otros asistentes hicieran comentarios sobre el estatus colonial insular, el macaneo de los policías a las feministas que protestan y la homofobia y criminalización religiosa. Ajá. Oye, qué difícil se me hizo esa. Criminalización religiosa, entre otros, todo lo cual ciertamente poco o nada tenía que ver con el webinar, pero no fueron borrados ni se les llamó la atención. Les comunico todo lo anterior con el fin de denunciar como altamente preocupante y lamentable los intentos de la jueza presidenta y un clan de funcionarios y contratistas a fin de suprimir mi libre, respetuosa y seria participación en el referido webinar, o más aún, en cualquier otro foro de educación continua de la Academia Judicial u otros proveedores. Me parece altamente cuestionable que la funcionaria de más alto rango en la rama judicial utilizara su puesto para intentar censurar, denigrar, amedrentar, minimizar y silenciar un genuino y fundamentado planteamiento de otro funcionario de la rama judicial durante una sesión de preguntas de un webinar. La justicia apremia y versa sobre los méritos, no sobre la conveniencia. Estimo que las sesiones de preguntas no son solo para aplaudir y rezar cual sacramento parcial o totalmente el material que se imparte. Si en algún foro la libertad de conciencia y expresiones en sus consabidos linderos debe tener su más alta estima y espacio, es precisamente en la rama judicial. Todo lo reseñado lo consigné por escrito y remití mediante correo electrónico a la licenciada Tamara Vargas, directora de la Academia Judicial, honorable Maite Oronoz Rodríguez, jueza presidenta del Supremo,
Honorable Roberto J. Sánchez Ramos, juez administrador de apelaciones, licenciada Adriana Alonso, asesora legal, y mi juez supervisor, Honorable Héctor J. Vázquez Santiesteban. Solicité que la referida conducta nunca más se repitiera con este funcionario ni con ningún otro. Recordemos que la tolerancia es una avenida bidireccional. Asimismo, solicité con carácter de urgencia que, en o antes del miércoles 9 de junio, se me provea copia de guías y criterios para regular las sesiones de preguntas y respuestas en los seminarios y webinars de la Academia Judicial. Les advertí que el próximo viernes 11 de junio del 2021 continuaba el Congreso y que yo participaría. Yo me quito el sombrero con la valentía de este hombre, sí, a quien no conozco, a quien no me envió esta comunicación bajo ningún concepto, pero cuando nosotros luchamos por nuestros derechos, Moraima, de esto se trata. Él hace un planteamiento correcto, hace un planteamiento respetuoso. Ustedes pudieron escuchar en qué ofende la pregunta que él hace en el webinar y por qué se le responde y se le adjudica falta de respeto e ignorancia a un planteamiento válido que, como muy bien él dice, estudiándolo por muchos años, se discute en Europa y se discute en Estados Unidos. Él pone ampliamente en la parte de abajo un montón de enlaces que tiene que ver con los transespecies o los transhumanos. Es un concepto que entra en el mundo de los trans, ¿verdad? Y que va en esa dirección. Si nos llega a alguien en esa dirección, ¿cómo lo vamos a trabajar? Es perfectamente válido. Claro, claro. Así que en este sentido, hacer un reclamo y pedirle auxilio al Pleno del Supremo me parece un acto correcto para él, para que no haya discrimen para él y para otros que pueden pensar como él. Y que este es el tiempo que estamos viviendo de... Si vamos a defender derechos, son los derechos de todos, incluyendo de los que piensan como él. A mí lo que me sospecha es que a la presidenta del Supremo le pareció que su análisis iba en otra dirección y que si no se amolda al pensamiento de ella, de lo que es correcto, respetuoso e inclusivo, pues entonces hay que señalarlo como ella se lo señala a él. Falta de respeto e ignorancia a lo que está hablando. Exactamente. Exactamente. Falta de respeto, pienso que fue lo que vino de la otra parte. Totalmente. Porque sobre todo cuando estás tratando de alguien de menor jerarquía que tú. Exactamente. Esto se puede ver de diferentes maneras. Yo creo que se le fue la mano. Total y absolutamente. Sí. Entonces, si ella pues tiene un compromiso con la ideología de género a nivel personal, levantar estas banderas hasta donde el dinero público se utiliza dentro del concepto educar a nuestra gente, por si estos casos nos llegan, a promover la ideología per se. Me parece un planteamiento, ¿verdad?, totalmente válido, porque eso es lo que se quiere hacer ahora con el Departamento de Educación. Ideología de género en el Departamento de Educación. Ideología de género en todos los espectros de nuestro funcionamiento. El proyecto 103 me impone a mí, si finalmente se convierte en ley, en una serie de situaciones donde si alguien que trabaja conmigo percibe que yo discrimino con él o con ella por su orientación sexual, yo voy a tener unas consecuencias legales increíbles. Claro. Si lo percibe, no es si lo hago. Si lo percibe eso solamente. Si lo percibe. ¿Y quién define eso? La persona. Sí. La percepción es de la persona. Nos lo explicó Lucas Escribano el otro día. Correcto. Que el percibir va aún más allá, porque no es una realidad necesariamente. Lo que tú percibes no necesariamente es la realidad. Totalmente. Entonces así. La gente presume de lo que tú dices. Y entonces lo más que me sorprende aquí es que si es un taller abierto al diálogo, al pleno. Al pleno de los empleados. De los empleados. Si tú no entiendes bien el concepto, luego te van a caer arriba si no entendiste y lo aplicaste de otra manera. Exactamente. Cuando yo doy un taller, yo pido a quien me contrata que abran un chat. O sea, a mí se me hace bien difícil dar un taller sin ver los comentarios. Y yo una vez recibí un comentario, porque los voy leyendo mientras voy hablando. Alguien me dijo, no todo el mundo tiene la misma fortaleza que tú. Y es válido, lo que la persona está diciendo es totalmente válido. Yo no me puedo ofender por lo que la persona dijo, ni lo puedo considerar una falta de respeto e ignorancia. Le dije, tienes toda la razón, no todo el mundo tiene el nivel de fuerza. Para eso son estos talleres, para desarrollarlos y capacitarlos
y darle herramientas. O sea que entonces es un taller sin diálogo, sin conversación, sin tú escribir tu opinión. Él reconoce que el recurso, él hizo 3 preguntas, las primeras 2 se las contestaron sin ningún problema. La tercera, el recurso no la contesta porque no lo dejaron contestarla. No lo dejaron. Okay. Ni siquiera le presentan la pregunta, la borran inmediatamente. En última instancia, quien podía hacer ese tipo de reclamo, en última instancia, era el recurso. Pero nadie más en el proceso. Exacto. Y el recurso fue privado de la pregunta, los oyentes fueron privados de la contestación del recurso, y él acusado de faltar el respeto y de ser una persona ignorante. Y no fue una falta de respeto al recurso, sino a lo que estaba hablando el recurso, que es lo de la perspectiva, ¿no? Correcto. Según ellos. Yo me atreví a mencionar el nombre porque es un documento cuasi público, al haber sido esa comunicación enviada al Pleno del Supremo, Moraima, y me sospecho que con este nivel de intolerancia de parte de la juez presidente, esta persona, a quien no conozco, vuelvo y repito, a quien no me envió esta comunicación, vuelvo y repito, las consecuencias de este nivel de intolerancia pueden ser cualquiera para él. Y que sepan que Nueva Vida 97.7, yo le quiero decir a este oficial jurídico que esta emisora está a tu mayor disposición. Si en algún momento tuvieses que ventilar públicamente este proceso que has comenzado, esta emisora es una emisora afín para que puedas, ¿verdad?, ventilarlo como cualquier persona que está recibiendo maltrato, hostigamiento laboral, porque esto es hostigamiento laboral, discrimen, y si tiene otras consecuencias que yo espero que no las tenga, obviamente, como puede ser el empleo, tenga un medio amigo, porque los demás medios no van a darle plataforma a nada que pueda afectar a Maite. Claro. Esa es la verdad. O sea, los medios seculares, yo dudo que alguno pueda decirle a este caballero valiente, ven para acá, háblanos de qué fue lo que pasó. Nueva Vida está ahí en el récord para darle esa plataforma. Y según nos escriben en WhatsApp, y cito, parece que no es la primera vez, o sea, él viene sufriendo persecución hace tiempo. Dice, cabe destacar que el señor Solís fue el líder del grupo de oración del Tribunal de Apelaciones y desde hace mucho tiempo le prohibieron enviar invitaciones para participar en círculos por correo electrónico. Es un hombre de un buen testimonio, pero lleva tiempo ya siendo perseguido en ese sentido. Se llama hostigamiento laboral y se llama discrimen. Tendrán que sustentar por qué. Nada, yo creo que este tipo de denuncia y este tipo de personas nos sube la vara de la valentía y de lo que es correcto. Todos tenemos que luchar por nuestros derechos. Si nos callamos, el derecho es rogado, como nos han enseñado los abogados, ¿no? Si nos callamos, pues no vamos a recibir ningún tipo de justicia. Tenemos que reclamar lo que las leyes proveen en protección a lo que son nuestros derechos, y él está haciendo lo propio. Claro. Así que en este sentido lo felicito, me sube la vara de lo que es ser valiente y enfrentar las consecuencias de todo. Es un tremendo estímulo para mí personalmente saber que existen personas así en Puerto Rico, porque me suben la vara y a mí me encanta que me suban la vara siempre, ¿verdad? Y si en algún momento, repito y cierro, porque el tiempo nos ha corrido, tenemos una entrevista comercial, si necesitase en algún momento esta persona a quien no conozco, venir a estos micrófonos por lo que pueda pasar, tiene un medio amigo para hacerle justicia como empleado y como a alguien que lo están maltratando y le están violando los derechos simplemente por hacer una pregunta válida, respetuosa, en línea con el tema, para que todos fuesen nutridos del conocimiento en la línea del webinar. Interesantemente. Yes. Ok, son las 8:54, en ruta, mucho contenido, sano entretenimiento, no se vayan. Regresamos. El programa que mi gente